Dejaste de ser mi esposa para convertirte en un peso muerto en mi vida. Esas fueron las crueles palabras de mi marido mientras yo estaba postrada en la cama debido al cáncer. Mi hija, aprovechando la oportunidad, agregó con desprecio: no te soporto más, también me voy. Sin fuerzas para responder, observé en silencio mientras me abandonaban. Me sentí completamente desamparada, pero la vida tiene sus ironías. Ellos regresaron cuando descubrieron que tenía una herencia de $8 millones. Sin embargo, lo que les esperaba en casa era una sorpresa que los dejó completamente conmocionados. Bienvenidos al canal Venganza Merecida. Si están disfrutando de esta historia, suscríbanse al canal y denle like al video para conocer las próximas historias. Hola, mi nombre es Laura y quiero compartir con ustedes una historia muy personal y dolorosa de mi vida. Espero que al contarla pueda encontrar algo de consuelo y tal vez incluso ayudar a aquellos que estén enfrentando desafíos similares. Siempre fui una persona activa y saludable. Me gustaba practicar deportes, mantener una dieta equilibrada y asistía regularmente a consultas médicas. Mi trabajo como ingeniera me permitía una vida estable y cómoda para mí y mi familia. Tengo un esposo, Marcos, y una hija adolescente, Valentina. Creía que nuestra vida estaba bien encaminada, pero todo cambió cuando recibí un diagnóstico inesperado y devastador. Me diagnosticaron linfoma de Hodgkin en estado avanzado. Fue un SOP, ya que siempre había llevado una vida activa y saludable con una dieta equilibrada y chequeos médicos regulares. El oncólogo explicó que la causa del cáncer era incierta. A pesar de las bajas probabilidades de supervivencia con un tratamiento riguroso, estaba decidida a luchar por mi vida. Después de recibir el diagnóstico, me senté con mi esposo Marcos y nuestra hija adolescente Valentina, para darles la noticia. Estaban devastados, pero les aseguré que haría todo lo posible para combatir la enfermedad. Sin embargo, me preocupaba el impacto que tendría en nuestra familia. El médico me advirtió que la quimioterapia sería debilitante y que muchos matrimonios no sobrevivían a estos tratamientos. Esa noche expresé mis preocupaciones a Marcos, quien prometió quedarse a mi lado y apoyarme. Estábamos financieramente estables gracias a mi buen seguro, ahorros considerables y un fondo que me había dejado mi abuelo. Nuestra casa estaba pagada y había reservado dinero para la educación universitaria de Valentina. Una semana después comencé la quimioterapia. Fue extremadamente agotador. Regresé a casa sintiéndome exhausta y apenas podía realizar las tareas básicas. Mi esposo y mi hija ayudaban con las comidas, las tareas del hogar y me llevaban a las consultas de quimioterapia. Esto continuó durante 2 meses agotadores, pero comencé a notar señales de impaciencia en Marcos y Valentina. Había una creciente reticencia cada vez que pedía ayuda, hasta que mi hija dejó de responder a simples peticiones como un vaso de agua. La situación llegó a su punto más alto cuando tuve una consulta y Marcos no bajó del cuarto. Llamé para ver cómo estaba y me sugirió, con cansancio, que llamara a un Uber. Sorprendida, hice lo que sugirió y llamé al hospital, avisando que iría sola. El conductor del Uber fue amable y me llevó de manera segura. Cuando regresé a casa, la situación estaba tensa. Después de algunas horas de descanso, reuní el valor para enfrentar a mi esposo y a mi hija sobre su comportamiento. Les pregunté si sentían que me había convertido en una carga. Marcos suspiró y admitió que estaban abrumados. Mi hija confesó que no esperaba que dependiera tanto de ellos. Decidí que era momento de buscar soluciones. Sugerimos contratar a un enfermero para que ayudara algunas veces por semana con las tareas diarias y me llevara a las sesiones de quimioterapia, especialmente en los días en que estaría demasiado débil para caminar o incluso hablar. Anticipándome a esos momentos, pedí una silla de ruedas. Para mi alivio, estuvieron de acuerdo con esta propuesta. Me puse en contacto con el hospital para pedir recomendaciones y me indicaron un enfermero que era tanto dulce como firme. Se aseguró de que nunca perdiera una consulta de quimioterapia, de que recibiera mi medicación a tiempo y elaboró un plan de cuidados integral, incluyendo comidas saludables.
Todo parecía estar mejorando y los médicos estaban satisfechos con mi progreso. Sin embargo, a pesar de mis esfuerzos por aliviar la carga sobre mi familia, mi esposo y mi hija seguían sin estar contentos. Mi marido en particular empezó a sentir que el enfermero estaba ocupando su lugar. Le sugerí que si estaba dispuesto a asumir todas las responsabilidades, podríamos prescindir del enfermero. Le expliqué que la única razón por la que teníamos un enfermero era porque me había convertido en demasiado para que mi marido pudiera manejarlo solo. A regañadientes, estuvo de acuerdo con esta idea. Él preguntó si podíamos encontrar una enfermera, pero le expliqué que no había ninguna en la lista recomendada por el hospital. El enfermero que habíamos elegido tenía experiencia con pacientes oncológicos y comprendía mis necesidades específicas. Era meticuloso, atento y respetuoso tanto conmigo como con mi familia. Dejé claro que la única forma de prescindir del enfermero era si mi esposo y mi hija estaban dispuestos a asumir todas sus responsabilidades. Mi esposo no estaba satisfecho con esta propuesta y argumentó: Laura, tienes que hacer más por ti misma en lugar de hacer de tu condición un problema para todos nosotros. Sentí una oleada de frustración y tristeza y respondí calmadamente: Marcos, no entiendes. Hay días en los que apenas puedo levantar la cabeza, mucho menos levantarme. La quimioterapia me deja exhausta de una manera que no puedes imaginar. Cruzó los brazos y me miró con impaciencia. Siempre hay una solución, Laura. No puedes simplemente rendirte y esperar que todos hagan todo por ti. Levanté la voz desesperada porque me entendiera. No me estoy rindiendo. Estoy luchando con todas mis fuerzas, pero necesito ayuda. No puedo hacerlo sola. Pero en lugar de ceder, él se irritó aún más. Esto es ridículo. Estás exagerando, dijo antes de darme la espalda y subir las escaleras cerrando las puertas de golpe con rabia. Me quedé ahí parada, sintiendo las lágrimas rodar por mi rostro mientras el sonido de las puertas resonaba en la casa. Decidí ignorar su rabieta dándome cuenta de que su negatividad solo obstaculizaría mi recuperación. Mi enfoque principal siguió siendo mi salud y bienestar. Más tarde esa noche recibí una llamada de mi suegra que vivía en otro estado. Expresó su descontento porque yo había traído a otro hombre a la casa de su hijo. Técnicamente la casa estaba a mi nombre, ya que la había comprado antes del matrimonio, pero decidí tomar el camino correcto. Le expliqué educadamente que necesitaba ayuda y que el nivel de asistencia que requería ese día lo que su hijo estaba dispuesto a proporcionar, por lo que había tenido que traer a un enfermero para aliviar la carga sobre mi familia. Enfaticé que la presencia del enfermero sería temporal solo durante mi último mes de quimioterapia, en caso de que el cáncer no persistiera o empeorara. No parecía completamente convencida, pero finalmente me dejó en paz, que era todo lo que quería. Aproximadamente una semana después de esa conversación, las cosas parecían relativamente normales. Mi tratamiento seguía avanzando bien. Sin embargo, en un fatídico día, al regresar de una sesión de quimioterapia, me encontré con un camión de mudanza estacionado frente a mi casa. Mi esposo y mi hija habían empaquetado todas sus pertenencias y me informaron que se irían a vivir a la casa de su madre. Me sentí profundamente herida y molesta, pero el agotamiento me impidió expresar mis sentimientos adecuadamente. El momento en que mi esposo decidió irse, justo después de mis sesiones de quimioterapia, cuando sabía que estaría completamente exhausta e incapaz de comunicarme eficazmente, me pareció cruel. Buscando algo de claridad, me dirigí a mi hija y le pregunté con voz temblorosa: Valentina, ¿es esto lo que realmente quieres? Ya tienes edad suficiente para tomar tus propias decisiones. Ella miró al suelo dudando por un momento antes de responder. Cuando finalmente levantó la cabeza, sus palabras me golpearon con fuerza. Mamá, yo prefiero vivir con papá. También me resulta difícil vivir contigo. Sentí un nudo formarse en mi garganta tratando de procesar lo que había dicho. Difícil, Valentina. Pensé que estábamos bien, que estábamos enfrentando esto juntas. Ella negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Lo sé, mamá, pero es difícil.
No puedo lidiar con todo esto, con tu enfermedad, con la tensión en casa. Fue un momento doloroso verlos partir. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras observaba a mi hija, mi niña, alejarse. Te amo, Valentina. Logré susurrar, pero ya se iba sin mirar atrás. Era exactamente lo que temía cuando comencé mi viaje con la quimioterapia, sentirme no deseada y abandonada. En medio de esta turbulencia emocional, mi hermano intervino con una solución. Notó que el enfermero pasaba más tiempo conmigo ese día y preguntó si tenía algún pariente cercano que pudiera apoyarme. Mi hermano vivía a 3 horas de distancia y tenía 2 hijos pequeños, pero generosamente se ofreció tomarse un tiempo libre del trabajo y quedarse conmigo hasta que encontráramos una solución más permanente. Cuando llegó, estaba furioso por la actitud de mi esposo, refiriéndose a él como egoísta e ingrato. Señaló que mi esposo nunca había tenido que trabajar desde nuestro matrimonio y que yo siempre me aseguré de que nunca le faltara nada. El permiso de mi hermano en el trabajo estaba limitado a una semana, pero tenía otra sugerencia en mente. Me contó que la hermana de mi cuñada, Isabel, estaba atravesando un difícil divorcio y necesitaba un lugar seguro donde quedarse temporalmente. Su futuro exmarido era el principal proveedor, dejándola con recursos financieros limitados. Isabel también estaba estudiando radiología en una universidad cercana con una beca. Mi casa estaba convenientemente más cerca del campus, lo que la convertía en una solución ideal. Yo tendría a alguien en casa en caso de emergencias y ella tendría un refugio seguro. Estuve de acuerdo con el arreglo, asegurándole a mi hermano que Isabel no necesitaría pagar alquiler, ya que me estaría ayudando. Podría elegir la habitación que quisiera, ya que mi esposo y mi hija se habían llevado casi todo, dejando solo la cama y algunos muebles. Mi hermano se quedó el resto de la semana y Isabel llegó el último día de su estancia. Él la ayudó con la mudanza y ella expresó su gratitud por dejarla quedarse. Isabel prometió mantener todo limpio y ayudar cuando fuera necesario. Era una persona genuinamente buena. Le expliqué que no tendría que hacer mucho, ya que mi enfermero vendría todos los días ahora en lugar de solo 4 días a la semana. Me despedí de mi hermano y ayudé a Isabel a instalarse lo mejor que pude. En las semanas siguientes, las cosas fueron relativamente bien. Extrañaba a mi esposo y a mi hija, pero parecía que yo era la única que lo hacía, ya que ni siquiera se molestaron en llamar o averiguar cómo estaba. La presencia de Isabel resultó ser de gran ayuda. Ella se encargaba de las compras, de la mayor parte de la limpieza e incluso ayudaba a preparar las comidas. Durante todo ese tiempo nunca se quejó ni una sola vez. Aproximadamente un mes y medio después de la partida de mi esposo, recibí la noticia de que estaba libre de cáncer. Fue una ocasión importante. Celebraba tocando la campana en el hospital. Mi enfermero me preguntó qué quería hacer a continuación, ahora que estaba esencialmente curada. Mi decisión inmediata fue solicitar el divorcio, liberándome de un matrimonio que demostró no ser de apoyo durante mi desafío. Con el proceso de divorcio en marcha, mi enfoque cambió hacia la siguiente etapa crucial, la recuperación. Fue una jornada lenta, pero comencé a recuperar mis fuerzas. Mi cabello volvió a crecer, mis cicatrices empezaron a sanar y estaba ganando peso. Mantuve mi régimen de alimentación saludable la mayor parte del tiempo, pero me permití algunos días para disfrutar de comidas favoritas que había extrañado. Durante mi enfermedad. Pasaron 6 meses desde que fui declarada libre de cáncer y creo que finalmente estoy ready para seguir adelante con mi vida. Llamé a mi antiguo trabajo y están dispuestos a readmitirme para trabajar de forma remota si decido regresar. Creo que aceptaré la oferta, ya que estoy planeando mudarme. Aunque tengo un anexo en mi casa, hay demasiados recuerdos dolorosos aquí. Anhelo un nuevo comienzo en un lugar más pequeño. Mi esposo aún no lo sabe, pero estoy planeando regalar la casa a Isabel. Ella vino a ayudarme cuando estaba en mi punto más bajo, mostrando una inmensa bondad a pesar de ser prácticamente una extraña. Isabel es libre de venderla si lo desea, ya que no quiero que mi esposo o mi hija puedan reclamarla.
Mi nuevo hogar está en un tranquilo vecindario en el campo y estoy ansiosa por este nuevo comienzo. Ya ha pasado más de un año desde mi primer diagnóstico y estoy bien establecida en mi nuevo lugar y vecindario. Hay muchas personas amigables por aquí y he hecho amistad con mis vecinos, incluyendo a Fernando, que vive al otro lado de la calle. Él es un viudo que vive solo, con sus hijos repartidos por el país, quienes lo visitan solo en Navidad y su cumpleaños. Fernando me invitó a su porche para tomar algo y conversar y compartió la conmovedora historia de haber perdido a su esposa por cáncer de pulmón. Enfatizó la importancia del seguro de vida para la seguridad financiera de su familia. Durante nuestra conversación me abrí sobre lo que sucedió con mi esposo y mi hija. Sorprendentemente aún no había escuchado ni una palabra de ellos, pero comencé a aceptarlo. He estado dedicando mi tiempo a buscar nuevos pasatiempos, particularmente la carpintería, y estoy comenzando a reunir una colección de herramientas. Un día, cuando volví de la ferretería, Fernando me informó que había anotado a algunas personas cerca de mi casa. Afortunadamente no hicieron nada dañino, pero se acercaron a la puerta, golpearon algunas veces y eventualmente esperaron en el coche. Fernando pensó en llamar a la policía, pero decidió no hacerlo, creyendo que podrían ser de mi familia. Le pedí que los describiera y su descripción coincidía con la de mi esposo y mi hija. No podía entender cómo encontraron mi nueva dirección, ya que solo mi hermano y su esposa sabían dónde vivía. Esto me dejó curiosa sobre el motivo por el que me estaban buscando después de casi un año. Fernando me aseguró que si regresaban no debía salir y que él se encargaría de la situación. Francamente no tenía ningún deseo de interactuar con ellos después de que me abandonaron en mi punto más bajo. Más tarde esa noche llamé a mi hermano, quien me informó que mi esposo y mi hija estaban acosando a Isabel y a su compañera de cuarto en mi antigua casa. Afortunadamente, Isabel tenía pruebas documentadas de que la casa ahora estaba a su nombre y explicó que me la había comprado, una jugada inteligente de su parte. Sentí pena por Isabel por tener que pasar por esa situación debido a mi familia. La llamé directamente para disculparme y espero resolver la situación la próxima vez que aparezcan. En cuanto a mi esposo, no estoy segura si está al tanto del divorcio unilateral. Mi abogado envió una copia a la casa de su madre, pero es posible que la hayan confundido con correo basura. De todos modos, he llegado a un punto en el que ya no me importa. Sin embargo, mi esposo y mi hija aparecieron nuevamente en mi casa, pero esta vez fue a primera hora del día mientras yo no estaba. Mientras trabajaba, escuché golpes en la puerta y decidí revisar las cámaras de seguridad. Para mi sorpresa, eran ellos, mi exesposo y mi hija. Mi exesposo lucía igual, pero Valentina había crecido bastante, prácticamente una joven. Ahora seguí el plan que Fernando y yo habíamos discutido quedándome dentro de la casa, pero acercándome a la puerta para escuchar mejor. Fernando, siempre el buen vecino, fue a saludarlos y se presentó. Mi exesposo le preguntó si conocía a una mujer llamada Laura, que vivía allí. Fernando parecía tan desconcertado como yo, y mi exesposo explicó que su exesposa había vivido en esa casa antes de su reciente muerte prematura tras una larga estancia en el hospital. Mi mandíbula cayó con esa revelación, ya que hasta donde yo sabía, no había ningún registro de mi muerte en ninguna parte, especialmente en el hospital donde me trataron. Mi exesposo continuó afirmando que ellos eran los parientes más cercanos, insinuando que la casa les pertenecía por derecho. Fernando informó que alguien llamada Laura había vivido allí por un tiempo, pero aclaró que ella estaba divorciada. También mencionó que durante nuestro tiempo como vecinos, yo le había dicho que mi esposo me había abandonado y que había solicitado el divorcio unilateral. Fernando agregó calmadamente, por lo que Laura me contó, planeaba donar todas sus propiedades a la caridad, ya que no tiene otra familia más que su hermano. Hizo una pausa observando su reacción. Por eso me pareció extraño ver a dos personas husmeando en su casa. La conversación se sumió en un incómodo silencio antes de que Fernando preguntara, ¿tienen un certificado de defunción o un testamento para probar lo que están diciendo? Respondieron negativamente, luciendo un poco desconcertados. Fernando explicó pacientemente, bueno, si obtienen esos documentos, pueden llevarlos a la oficina del condado.
Si de hecho son los propietarios legítimos, podrán obtener la escritura a su nombre. Mi exesposo no aceptó la sugerencia y estalló. ¿Quién te crees que eres para meterte en mis asuntos? Comenzó a gritar. Su enojo era evidente. No tienes autoridad para interferir aquí. Ocúpate de tus propios asuntos. Sentí una profunda vergüenza. Las personas de este vecindario no habían sido más que amables conmigo y aquí estaba mi exesposo haciendo un escándalo y perturbando la paz. Fernando, manteniendo la calma, simplemente respondió: solo estoy tratando de ayudar a mantener el orden aquí. Vamos a resolver esto de la manera correcta. Pero mi exesposo siguió gritando, acusando a Fernando de entrometido. Era una situación embarazosa y me impresionó la paciencia y serenidad de Fernando ante el caos. Parte de mí quería salir y darle una lección, pero elegí seguir con nuestro plan. Fernando, bendito sea, se disculpó con ellos y explicó que solo estaba tratando de ayudar. Regresó a su casa y poco después mi exesposo y mi hija se fueron. Después de terminar el trabajo, fui a la casa de Fernando para disculparme. Él lo ignoró, mencionando que aunque encontró repulsivo el comportamiento de mi esposo, también le pareció la explosión algo divertida. Me hubiera gustado estar de acuerdo con él, pero sabía que mi esposo podía ser temperamental cuando estaba molesto. Si volvía, estaba decidida a enfrentarlo y pedirle que me dejara en paz. Y volvió al día siguiente. Estaba sentada en mi oficina en casa cuando escuché un estruendo fuerte. Corriendo hacia la sala de estar, encontré mi ventana delantera rota y gente gritando afuera. Pensé que podría haber un maniático suelto y de alguna manera tenía razón. Era mi ex esposo. Había roto mi ventana y mis vecinos intentaban contenerlo. Aparentemente había estado causando disturbios por un rato, pero no lo había escuchado porque estaba usando auriculares con cancelación de ruido mientras trabajaba. Cuando llegué afuera, dos de mis vecinos mayores intentaban lidiar con la situación. Trataban de impedir que mi ex causara más daño. Él y Valentina sostenían bastones y ya habían roto algunas de mis macetas. Lo agarré del brazo y le pregunté si había perdido la cabeza. Él quedó sorprendido al verme viva. Le dije a él y a mi hija que se fueran de mi propiedad antes de que llamara a la policía. Sin que yo lo supiera, mis vecinos ya habían hecho la llamada. Parecía herido por mis palabras y me preguntó por qué no había contactado con ellos después de mejorar. Insistió en que él y Valentina habrían regresado. Le respondí que cuando nos casamos hicimos votos de apoyarnos el uno al otro en la enfermedad y en la salud y él rompió esos votos. Ya no quería nada más con él, ya no era mi esposo. Había enviado los papeles del divorcio meses atrás y les pedí nuevamente que se fueran. Entonces mencionó a nuestra hija diciendo que Valentina iría a la universidad el próximo año y que no podía pagar la matrícula él solo. Respondí que nuestra hija también me abandonó y que estaba dispuesta a renunciar a todos mis derechos parentales. Le dije que debería haber pensado en eso antes de abandonarme. No quería nada con ninguno de ellos. Al escuchar esto, se enfureció, llamándome egoísta y sin corazón. Me pareció irónico, considerando las circunstancias. Tú eres la última persona que debería llamar a alguien egoísta, le grité de vuelta. Me llamó idiota y dijo que se aseguraría de que nunca volviera a tener un centavo. En ese momento balanceó el bastón hacia mí, pero la policía llegó de inmediato y lo arrestó. Mi hija también fue detenida. Me preguntaron si quería presentar cargos y, por supuesto, estuve de acuerdo. Mi exesposo y mi hija comenzaron a llorar fuerte mientras lo subían al coche patrulla, pero no sentí simpatía por ellos. Tenía todo grabado en video, incluida la escena de mi exesposo rompiendo la ventana y ya había enviado la evidencia a la policía. Después de trabajar, encargué una nueva ventana y limpié los vidrios rotos. Alguien vendría al día siguiente a repararla, pero por el momento una lona cubría la casa para protegerla de los elementos. Fernando me dio algunos cubos para colocar mis plantas hasta que pudiera reemplazar las macetas. Curiosa por lo que trajo a mi exmarido de regreso, hice algunas investigaciones.
Descubrí que su madre había fallecido 2 meses atrás y que la casa donde se estaban quedando no le pertenecía a él ni a su padre, sino a un primo. El primo decidió echarlos porque quería vender la casa. Con los padres de mi exesposo, ahora fallecidos, él y nuestra hija vendieron la mayoría de las pertenencias de sus padres y estaban viviendo en un motel por un tiempo. Cuando regresaron a nuestra antigua casa y vieron a Isabel allí, asumieron que yo había muerto y comenzaron a buscar mis pertenencias, lo que los llevó a encontrarme. Fue durante esa búsqueda que descubrieron algo que los dejó en SOC. Tenía bienes valorados en $000. Este descubrimiento aumentó su codicia y su determinación de reclamar lo que creían que les pertenecía por derecho. De todas formas, ahora enfrentan cargos por vandalismo, intento de allanamiento e intento de agresión. Como Valentina es menor de edad, está recibiendo servicio comunitario, pero mi exesposo enfrenta tiempo tras las rejas, ya que esto fue claramente premeditado. Su situación es difícil. Vivir en un motel sin una residencia fija ha complicado las cosas. Valentina, con solo 17 años, tiene que equilibrar la escuela con el servicio comunitario, lo que afecta su desempeño académico y sus perspectivas universitarias. Su comportamiento ha comenzado a llamar la atención de las autoridades escolares que ahora están monitoreando su progreso de cerca. Mi exesposo, por otro lado, está encarcelado esperando juicio. La falta de un entorno estable y el estrés de la situación también lo han afectado profundamente. Perdió su trabajo debido a sus acciones y ahora enfrenta dificultades financieras adicionales, sin mencionar la mancha en su historial criminal, lo que dificultará su reintegración al mercado laboral en el futuro. Estoy considerando obtener una orden de restricción para asegurarme de que no puedan acercarse a mí nuevamente. Al menos por ahora no tendré que preocuparme por él durante un buen tiempo. Hubo un momento en que pensé que quizás estaba siendo demasiado cruel, especialmente con mi hija. El peso de la culpa me invadió y me pregunté si estaba tomando la decisión correcta. Sin embargo, el recuerdo vivido de cómo me abandonaron para enfrentar la muerte sola me hizo reflexionar profundamente. Cada momento de soledad y dolor que soporté por mi cuenta reforzó mi convicción de que mi era, de hecho, la más correcta. La paz y estabilidad que encontré en mi nuevo hogar son algo que no estoy dispuesta a sacrificar nuevamente. Gracias por escuchar la historia hasta aquí. Ahora me encantaría saber qué piensas de esta historia. Deja tu comentario abajo, comparte tus impresiones y opiniones, suscríbanse al canal y denle like al video para conocer las próximas historias. M.